Durante décadas, en un círculo familiar muy unido, un hombre mayor aparentemente vulnerable lo dio todo por sus ingratos hijos. Pero cuando ellos lo traicionaron y lo echaron de la casa, algo se rompió en él. Pensaban que trataban con un anciano indefenso. Se equivocaban. Yo no solo era un padre, era la razón por la que esos niños tenían algo. Y cuando me excluyeron de sus vidas, no imaginaron que eso llevaría a que yo me convirtiera en el nuevo casero de su hogar y triplicara su renta. Eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, díganos desde dónde nos está viendo. Mi nombre es Harold Klein y tengo 62 años. No lo digo para justificarme por la edad, sino para explicar por qué mis huesos crujen por las mañanas y por qué a veces me cuesta más levantarme de la cama. Pero eso no explica por qué mi propio hijo me trata como a un estorbo. Desde la muerte de Eva, hace 2 años, vivo con Lucas y su esposa, Mira. Al principio fue algo natural, o al menos eso creía. «Papá, te quedarás con nosotros», había dicho Lucas, con los ojos vidriosos. Asentí, agradecido de no tener que quedarme solo en el apartamento donde cada rincón olía a Eva y cada silencio estaba lleno de su ausencia. Los primeros meses fueron soportables. Me contenía, intentaba no molestar. Me levantaba temprano, me preparaba mi café en silencio, leía el periódico y esperaba a que los demás despertaran. Ayudaba en lo que podía. Arreglaba el grifo que goteaba, engrasaba la puerta que chirriaba, jugaba con mi pequeña nieta, Sophie, 5 años, con los ojos de Eva y una risa que hacía que mi corazón se tambaleara cada vez. Pero algo cambió. Sucedió lentamente, como el óxido en un clavo de hierro, imperceptible hasta que es demasiado tarde. Mira empezó a mirarme con una expresión que no podía interpretar. Una mirada como si yo fuera una mancha en su pared blanca e impecable. Recogía detrás de mí, aunque no dejara nada tirado. Abría la ventana después de que yo saliera de una habitación, como si tuviera que ventilar algo. «Huele tan viejo aquí», le dijo un día a Lucas, pensando que no la escuchaba. Yo estaba en la sala, fingiendo ver televisión, pero cada palabra me golpeaba como un puñetazo. No puedo soportar más ese olor. Es como si toda la casa estuviera impregnada de eso. Viejo, como si fuera una mancha, una enfermedad que se pudiera curar. Empecé a revisarme a mí mismo. Me duchaba 2 veces al día, cambiaba la ropa con más frecuencia, me cepillaba los dientes después de cada comida. Pero la mirada en los ojos de Mira seguía siendo la misma. No era solo un olor, era mi mera existencia lo que le molestaba. Lucas intentó mediar, eso se lo reconozco. «Papá no es un problema», le dijo, pero su voz sonaba cansada, como si hubieran tenido esa conversación 100 veces. «Él es mi padre». «Y yo soy tu esposa», respondió ella con dureza. «Sophie y yo somos tu familia. Tenemos derecho a sentirnos cómodos en nuestro propio hogar. Nuestro propio hogar, ya no nuestro hogar». Aquella mañana de martes en noviembre, la tensión alcanzó su punto de ebullición. Estaba sentado en la mesa de la cocina, frente a una taza de café humeante y el periódico abierto. Sophie se subió a mi regazo, como hacía cada mañana, y la ayudé a untar mantequilla en su panecillo. Me contó sobre un sueño en el que tenía un caballo, y sus pequeñas manos gesticulaban animadamente en el aire. «Sophie, ve con mamá», dijo Mira con brusquedad al entrar en la cocina. «El abuelo seguro quiere leer su periódico en paz». Miré hacia arriba. El rostro de Mira estaba duro, sus labios apretados en una línea delgada. Llevaba su vestido impecable para la escuela. Irónicamente, ella enseñaba a niños de primaria. Y su cabello estaba perfectamente peinado. Todo en ella gritaba control, orden. «Está bien»,
dije en voz baja. Me gusta cuando Sophie está conmigo. Ese es el problema, estalló Mira. Te gusta demasiado. Te gusta estar en todas partes. Dar tu opinión en todo. Molestar en todo. Esta casa es lo suficientemente pequeña sin que cada rincón huela a... Se detuvo, pero yo sabía lo que quería decir. Mira. La voz de Lucas fue una advertencia, pero ella ya había ido demasiado lejos para retroceder. ¿A qué huele?, pregunté, con una voz más calmada de lo que me sentía. Sophie se bajó de mi regazo y corrió hacia su madre, confundida por la tensión repentina en la habitación. ¿De verdad quieres saberlo? Los ojos de Mira brillaron. Huele a vejez, a enfermedad, a algo que no pertenece aquí. No puedo dormir porque pienso que ese olor se está metiendo en las paredes. No puedo invitar amigos porque me da vergüenza. Sophie ya no invita a sus compañeros de clase porque sabe que algo no está bien. Cada palabra fue como una puñalada. Miré a Lucas esperando una objeción, una defensa, cualquier cosa, pero él solo miraba su café, con los hombros encorvados bajo el peso de una decisión que no quería tomar. «Ya basta», dije, y me levanté. Mis rodillas protestaron, como cada mañana, pero ignoré el dolor. «Lo entiendo. Papá...» La voz de Lucas era apenas un susurro. «No, está bien». Puse una mano en su hombro, y por un momento volvió a ser el niño pequeño que corría hacia mí. Y cuando se había raspado la rodilla, voy a hacer mis maletas. El silencio en la cocina fue ensordecedor. Incluso Sophie había dejado de parlotear y miraba de un adulto a otro, como si pudiera sentir la gravedad de lo que estaba pasando. Mira no dijo nada, pero vi el alivio en sus ojos. Lucas abrió la boca, la cerró, la volvió así a abrir. «No tienes que...» empezó. «Sí, tengo que hacerlo». Me forcé a sonreír, por Sophie. Es hora de que el viejo aprenda a valerse por sí mismo. Pasé el resto de la mañana empacando mis pocas pertenencias en 2 maletas. Ropa, algunos libros, la foto enmarcada de Eva y yo en nuestro 20º aniversario de bodas. No mucho para representar una vida de 62 años. Lucas entró una vez en mi habitación. La habitación de invitados. Me corregí amargamente. Estaba en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, y me observaba doblar mis camisas. «Lo siento», dijo finalmente. «Yo también», respondí sin mirar. Podrías quedarte con Gunther, solo temporalmente, hasta que encontremos una solución». Günther era un viejo amigo de mis tiempos de artesano, un viudo como yo, que vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación. La idea de dormir en su sofá y soportar sus hábitos gruñones era deprimente, pero ¿qué otra opción tenía? «Está bien», dije, «me las arreglaré». Cuando llevaba las maletas a la puerta, Sophie corrió hacia mí. Me abrazó las piernas con sus pequeños brazos y presionó su rostro contra mi barriga. «¿Por qué te vas, abuelo?», preguntó con voz apagada. Me arrodillé, ignorando el dolor en mis rodillas, y tomé su pequeño rostro entre mis manos. Sus ojos estaban húmedos, confundidos. «A veces», dije con cuidado, «los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Eso no significa que dejemos de querernos. Pero quiero que te quedes aquí. Yo también, cariño. Yo también». Mira estaba en el marco de la puerta de la cocina observándonos. Por un momento, solo un momento, vi algo parecido a pesar en su rostro. Luego sus rasgos se endurecieron de nuevo. Lucas me ayudó a cargar las maletas en el coche. No hablamos mucho, pero antes de que subiera, puso una mano en mi brazo. «Siempre eres bienvenido», dijo. «Lo sabes, ¿verdad?». Asentí, aunque ambos sabíamos que eso ya no era cierto. Ya no. Cuando me fui, vi en el retrovisor a Sofía de pie en la ventana, saludando. Lucas estaba junto a su coche, mirándome con los hombros encorvados.
Mira no se veía por ningún lado. Esa noche, en el pequeño apartamento de Günther, me senté en su sofá desgastado y miré al techo. Günther ya roncaba en su cama, y el apartamento olía a humo de cigarrillo viejo y soledad. Pensé en las palabras de Eva poco antes de morir. Asegúrate de que Lucas pueda estar orgulloso de ti. ¿Había fracasado? ¿Realmente me había convertido en ese viejo molesto que Mira veía? No, pensé, y por primera vez en meses sentí que algo parecido a la determinación surgía en mí. No solo era un padre, era la razón por la que Lucas tenía algo. Lo había criado, pagado su educación, le había enseñado lo que significa ser un hombre. Y ahora permitía que su esposa me tratara como a un estorbo. Pensaban que trataban con un viejo indefenso. Se equivocaban. El sofá de Günther era una tortura para mi espalda, pero ni de lejos tan dolorosa como la humillación que ardía en mi pecho. Cada mañana despertaba y necesitaba un momento para recordar dónde estaba y por qué. Luego venía la ola de vergüenza, seguida de una rabia que me sorprendía. Viví allí 3 semanas en las que aprendí lo que se siente al ser realmente prescindible. Günther era un buen amigo, pero su paciencia tenía límites. Tenía sus rutinas, su manera de hacer las cosas, y mi presencia alteraba el equilibrio de su vida cuidadosamente ordenada. «No puedes quedarte aquí para siempre», dijo una mañana mientras preparaba su café. Su voz no era antipática, pero sí firme. Los dos somos demasiado viejos para esto. Tenía razón. Tenía que encontrar una solución. Así que empecé a buscar trabajos ocasionales. Mis manos aún conocían cada herramienta. Mis ojos reconocían cada defecto en una pared o un techo. 40 años como artesano no se borran solo porque los huesos envejecen. El primer trabajo fue humillante. Un joven arquitecto, no más de 30 y pocos años, me trató como si fuera un relicto de otra época. Hablaba despacio conmigo, como si la edad también hubiera afectado mi oído, y me explicaba cosas sobre construcción que yo ya dominaba cuando él aún usaba pañales. ¿Todavía puede hacer esto?, preguntó escéptico cuando le ofrecí arreglar los marcos de las ventanas deformados en su edificio antiguo. Es un trabajo preciso. Me hubiera gustado mostrarle todo lo que estas manos viejas aún podían hacer, no solo con las herramientas. En cambio, asentí tranquilamente y le di un precio lo suficientemente bajo para convencerlo. El trabajo me sentó bien. Allí, con el cepillo en la mano y el olor a madera fresca en la nariz, me sentí de nuevo yo mismo. Mis movimientos eran seguros, precisos, nacidos de décadas de experiencia. Cuando terminé, las ventanas encajaban perfectamente en sus marcos, y el joven arquitecto no podía cerrar la boca. «Esto es un trabajo extraordinario», tartamudeó. «¿Dónde aprendió esto?» «En una época en la que la calidad aún significaba algo», respondí secamente. Me contrató para 2 proyectos más, trabajos pequeños, pero que trajeron dinero y, más aún, me devolvieron algo que creía perdido. Orgullo, autoestima, la sensación de que era más que un viejo molesto que olía a decadencia. Las noches seguían siendo difíciles. En el desgastado sofá de Günther me quedaba despierto pensando en Sofía. Cada día luchaba contra el impulso de llamar a Lucas solo para escuchar su voz. ¿Me olvidaría? Le contaría a Mira que el abuelo ya no vendría porque... ¿qué? ¿Era viejo? ¿Molesto? ¿Prescindible? Una tarde ya no pude resistir más. Esperé frente al jardín de infancia de Sofía, escondido detrás de un coche estacionado como un delincuente. Cuando salió, de la mano de Mira, mi corazón saltó de alegría. ¿Había crecido en esas pocas semanas o solo me lo parecía? «¡Abuelo!», gritó, soltándose de la mano de Mira. Corrió hacia mí y por un momento el mundo volvió a estar bien. Sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, su olor familiar a lápices de colores y galletas dulces. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mira con dureza.
Pero también escuché otra cosa en su voz. Inseguridad, culpa. Solo quería ver a Sofía, dije tranquilo mientras sostenía a mi nieta. No puedes aparecer así de repente. Eso solo la confunde. ¿La confunde a ella? ¿O te confunde a ti, Mira? Sigo siendo una molestia en tu perfecta pequeña vida, incluso desde la distancia. ¿Dónde vives ahora, abuelo?, preguntó Sofía con su directa manera infantil. Con un amigo, respondí. Solo temporalmente. Mira tiró impacientemente de su bolso. Tenemos que irnos. Sofía todavía tiene clases de piano. Clases de piano. Sofía tenía 5 años. Cuando Lucas tenía 5, jugábamos al fútbol en el patio y construíamos cabañas con tablas viejas. Pero eso era otra época, otro mundo. ¿Vendrás a verme pronto?, me susurró Sofía al oído antes de que Mira la apartara. Claro, mentí. Claro, mi amor. De camino al apartamento de Günther, sentí cómo algo en mí se rompía y al mismo tiempo se reformaba. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente rodaron por mi rostro. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, también era ira. Una ira fría y clara que se extendía en mi pecho como escarcha en un cristal. Pensaban que podían desecharme como un abrigo viejo que ya no está de moda. Pensaban que desaparecería en silencio, que me enterrarían en algún asilo y que nunca más les causaría problemas. No me conocían. Aquella noche, me senté con Günther a tomar una cerveza y lo escuché quejarse de su propia soledad. Sus hijos vivían en otras ciudades, llamaban rara vez y visitaban aún menos. Así es hoy en día, dijo encogiéndose de hombros resignado. Los jóvenes tienen su propia vida. Nosotros solo somos un lastre. Habla por ti, murmuré. Me miró fijamente. No estarás pensando en hacerte daño, ¿verdad? Harald, no es para tanto. Casi me reí. ¿Hacerme daño? No, Günther. Planeaba justo lo contrario. Oye, pregunté casualmente, ¿te acuerdas de Francisco Mayer? Tenía aquella pequeña oficina de arquitectura en la plaza del mercado. Günther se rascó la cabeza. Claro, lo conozco. Ahora es bastante exitoso. Se especializa en restauración de edificios antiguos, que yo sepa. ¿Por qué preguntas? Nada en especial. Pero en mi cabeza ya empezaban a girar las ruedas. Francisco Mayer. Antes éramos amigos. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos antes de que yo me independizara. Un hombre honesto, según recordaba. Y si se especializaba en restauración de edificios antiguos. A la mañana siguiente estaba frente a su oficina. Francisco había envejecido. Todos lo habíamos hecho, pero sus ojos brillaron al reconocerme. Harald Klein, ¡qué sorpresa! He oído que estás jubilado. Sí, dije, pero me aburro hasta la muerte. Y mis manos todavía me pican cuando veo un trabajo mal hecho. Hablamos durante 1 hora. Francisco me contó sobre su negocio, que iba mejor de lo que esperaba. La ciudad invertía mucho en la restauración de edificios históricos, y encontrar artesanos cualificados era difícil. Los jóvenes saben manejar máquinas modernas, dijo negando con la cabeza, pero cuando se trata de técnicas tradicionales, del tacto para la madera antigua y la estructura histórica, simplemente les falta experiencia. Entonces tenemos algo en común, dije sonriendo. Me ofreció trabajo. No solo trabajos ocasionales, sino proyectos reales, bien pagados, como asesor, como especialista en técnicas artesanales históricas. Serías de gran ayuda, Harald. Y sinceramente, con lo que podría pagarte, hasta podrías permitirte un pequeño apartamento propio. Un apartamento propio, independencia, autonomía. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza, pero algo más se despertó en mí, una idea, tan clara y fría como el aire del invierno. Pregunté a Francisco sobre el mercado inmobiliario, sobre oportunidades de inversión, sobre casas en venta.
Es un buen momento, dijo pensativo. Los precios aún no están completamente locos, pero la demanda está aumentando, especialmente por edificios antiguos bien conservados en zonas céntricas. Edificios antiguos en zonas céntricas, como la casa donde vivían Lucas y Mira. Aquella noche reuní todo mi valor y llamé a mi antiguo asesor bancario. El señor Schmidt se sorprendió de oírme. «Señor Klein, ¿cómo está? ¿Se está recuperando bien de...?» «Las circunstancias...» «Las circunstancias...» Así llamaba a la muerte de Eva y a mi posterior situación de indigencia. «Va mejorando», dije. «Señor Schmidt, tengo una pregunta. Si vuelvo a trabajar, si puedo demostrar ingresos regulares, ¿cómo estaría lo de un crédito? Para una inversión». Hubo una larga pausa. «¿Qué tipo de inversión tiene en mente?» «Una propiedad, un edificio de apartamentos, bien alquilado, con rendimiento estable». «Bueno», Schmidt sonaba inseguro. A su edad, claro que es algo inusual, pero si el inmueble es adecuado y puede hacer un buen pago inicial... Un buen pago inicial. Pensé en la libreta de ahorros que Eva y yo habíamos llenado durante décadas. En el seguro de vida. En todo lo que habíamos guardado para nuestros años viejos. Dinero que ahora dormía inútil en cuentas mientras yo dormía en sofás ajenos. «Le llamaré en unos días», dije. Al colgar sentí que algo fundamental en mí había cambiado. Ya no era el padre humilde y agradecido que soportaba en silencio lo que le imponían. Era Harold Klein, un hombre con habilidades, con recursos, con un plan. Me habían subestimado. Ese fue su primer error. No sería el último. El trabajo con Francisco resultó ser una bendición en muchos sentidos. No solo me proporcionó un ingreso regular y respetable, sino que también me devolvió la sensación de ser necesario, de ser valioso. Los edificios históricos en los que trabajábamos contaban historias de personas que habían vivido, amado y construido siglos atrás. Preservar su artesanía se sentía como una misión sagrada. Después de 2 meses pude permitirme un pequeño apartamento de una habitación cerca del casco antiguo. No era grande, ni especialmente bonito, pero era mío. Cada mañana despertaba en mi propia cama, tomaba mi café en mi propia taza y respiraba un aire que no olía a vidas ajenas. La liberación era abrumadora. Gunther se alivió cuando me mudé, aunque nunca lo admitiría abiertamente. «Pásate a verme», dijo al despedirse, y ambos sabíamos que era una mentira cortés. El apartamento fue solo un primer paso. Por las noches me sentaba en mi pequeña mesa de cocina y estudiaba anuncios inmobiliarios, investigaba precios, calculaba rendimientos. Aprendí términos como rentabilidad del capital propio y rendimiento de alquiler, como si fuera un estudiante preparándose para un examen importante. Francisco notó mi nueva obsesión. «Te estás metiendo de lleno en el mundo inmobiliario», dijo un día cuando me pilló estudiando folletos durante la pausa del almuerzo. «Nunca se es demasiado viejo para aprender algo nuevo», respondí evasivo. Se rió. «Es cierto. Y sinceramente, si tuviera 20 años otra vez, haría lo mismo. El mercado está perfecto para inversores con visión». Visión. Si supiera hasta dónde llegaba la mía y lo que veía en el horizonte. Fue Francisco quien, sin saberlo, me dio la pista decisiva. Estábamos reparando el techo de vigas de una casa de la época del Gründerzeit, cuando él mencionó de pasada: «El trabajo con Francisco resultó ser una bendición en muchos sentidos. No solo me proporcionó un ingreso regular y respetable, sino que también me devolvió la sensación de ser necesario, de ser valioso». Los edificios históricos en los que trabajábamos contaban historias de personas que habían vivido, amado y construido siglos atrás. Preservar su artesanía se sentía como una misión sagrada. Después de 2 meses pude permitirme un pequeño apartamento de una habitación
cerca del casco antiguo. No era grande, ni especialmente bonito, pero era mío. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, bebía mi café en mi propia taza y respiraba un aire que no olía a vidas ajenas. La liberación era abrumadora. Gunther se sintió aliviado cuando me mudé, aunque nunca lo admitió abiertamente. «Pásate a verme», dijo al despedirse, y ambos sabíamos que era una mentira cortés. El apartamento era solo un primer paso. Por las noches me sentaba en mi pequeña mesa de cocina y estudiaba anuncios inmobiliarios, investigaba precios, calculaba rendimientos. Aprendí términos como rentabilidad del capital propio y rendimiento de alquiler, como si fuera un estudiante preparándose para un examen importante. Franz notó mi nueva obsesión. «Te estás metiendo de lleno en el tema inmobiliario», dijo un día cuando me pilló estudiando folletos durante la pausa del almuerzo. «Nunca se es demasiado viejo para aprender algo nuevo», respondí evasivamente. Él se rió. «Eso es cierto. Y sinceramente, si tuviera 20 años otra vez, haría lo mismo. El mercado está perfecto para inversores con visión de futuro». Visión de futuro. Si él supiera hasta dónde llegaba mi mirada y lo que veía en el horizonte. Fue Franz quien, sin saberlo, me dio la pista decisiva. Estábamos reparando el techo de vigas de una casa de época cuando mencionó de pasada: «Por cierto, ¿conoces a la señora Schneider? La casera del bonito edificio antiguo en la calle Linden». Mi corazón dio un vuelco. Calle Linden. Esa era la calle donde vivía Lucas. «No», respondí lo más indiferente posible. «¿Por qué? Estuvo aquí la semana pasada. Su casa necesita una calefacción nueva y preguntó si teníamos recomendaciones. Mujer atractiva, de unos 60 años, muy emprendedora. Posee varios inmuebles en la ciudad». Franz se apoyó en su martillo. «Dijo que está pensando en vender una de sus casas. Quiere invertir el capital de otra manera». Me obligué a seguir trabajando con calma, pero en mi cabeza las ideas corrían a toda velocidad. «¿Cuál casa?», pregunté casualmente. «La de la calle Linden 42. ¿La conoces? Bonito edificio antiguo, 4 apartamentos, muy céntrico. Debe valer una fortuna». Calle Linden 42. La casa donde vivía mi hijo. La casa de la que me habían desterrado indirectamente. «Interesante», murmuré y golpeé la viga con un poco más de fuerza. Franz me miró raro. «Harald, ¿estás bien? De repente pareces tan... tenso». «Solo concentrado», mentí. «Oye, ¿tienes sus datos de contacto?» «Claro, ¿por qué?» «Por si acaso. Quizás me interese el inmueble». Franz se rió incrédulo. «Harald, esa casa cuesta seguro $500,000 o más. ¿Vas a apostar toda tu pensión en eso?» $500,000. La cifra me hizo tragar saliva, pero no me paralizó. Eva y yo habíamos vivido con austeridad. Habíamos contado cada centavo durante décadas. Nuestros ahorros, el seguro de vida, la venta de nuestra antigua casa tras la muerte de Eva, juntos sumaban una cantidad considerable. No suficiente para $500,000, pero sí para un buen pago inicial, si el banco cooperaba. «Dame su número», dije. «No está de más informarse». Aquella noche me senté en mi pequeño apartamento y miré el papel con el número de teléfono de la señora Schneider. Mis manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la emoción. ¿Era una locura? ¿Un hombre de 62 años endeudándose para... ¿qué? ¿Vengarse? No, no era solo venganza. Era justicia. Era restaurar un orden que se había roto. Me habían tratado como si no valiera nada. Ahora les mostraría cuánto valía realmente. Llamé a la señora Schneider al día siguiente. Su voz era profesional, fría, empresarial. «¿Está interesado en la calle Linden?»,
Preguntó. ¿Puedo saber cómo se enteró? Franz Mayer lo mencionó. Dije. Busco una oportunidad de inversión. Entiendo. Bueno, es un inmueble muy exclusivo. Totalmente alquilado. Ubicación de primera. Estructura sólida. El precio es alto en consecuencia. ¿Cuánto? 500.000. Negociable, por supuesto, pero no mucho. Mi boca se secó. Era más de lo que esperaba, pero no imposible. ¿Podríamos ver el inmueble? Pregunté. Dudó. Está financieramente capacitado para hacer una inversión así, no me malinterprete, pero con sumas de esta magnitud debo ser cautelosa. Lo entiendo perfectamente, dije con calma. Si quiere puedo enviarle documentos sobre mi situación financiera. Quedamos para el fin de semana siguiente. La señora Schneider me mostraría la casa y yo llevaría las confirmaciones bancarias. Los días hasta la cita pasaron como en un sueño. Trabajaba mecánicamente en los proyectos de Franz, pero mis pensamientos estaban en la calle Linden. Imaginaba cómo sería recorrer la casa que Lucas y Mira llamaban hogar. Vería su apartamento. ¿Los encontraría? El señor Schmidt fue inicialmente escéptico cuando le expliqué mi plan. $500.000 euros, señor Klein. ¿A su edad? ¿Está seguro de que es una decisión sensata? Pero los números hablaban por sí solos. Mis ahorros, el seguro de vida, el dinero de la venta de la casa, juntos sumaban un pago inicial de 200.000 euros. El resto podía financiarse con una hipoteca, especialmente porque la casa ya estaba totalmente alquilada y los ingresos por alquiler cubrirían las cuotas del préstamo. En realidad es una inversión muy sólida, admitió finalmente Schmidt. La ubicación es de primera, el rendimiento es bueno. Lo inusual es que a su edad asuma una obligación financiera tan grande. Tengo 62, no estoy muerto, dije con firmeza, y aún tengo mucho por hacer. Llegó el sábado. Me levanté a las 6, me duché a fondo, me puse mi mejor traje, el que Eva me había comprado y que no había usado desde su funeral. En el espejo vi a un hombre que había envejecido, pero no estaba roto. Mis ojos tenían un brillo duro que nunca antes había visto. La señora Schneider me esperaba frente a la casa. Era una mujer elegante, de unos 50 y tantos, con cabello gris y ojos agudos que parecían ver cada euro antes de gastarlo. Señor Klein, encantada de conocerle. ¿Empezamos? La casa era tal como la recordaba, pero ahora la veía con otros ojos. Veía la estructura sólida, las escaleras bien cuidadas, la ubicación en una de las calles más codiciadas de la ciudad. Veía una inversión, veía poder. 4 apartamentos, explicó la señora Schneider mientras subíamos por la escalera. Todos alquilados, todos pagadores puntuales. La familia del primer piso lleva 5 años aquí. En el primer piso, Lucas y Mira. Mi corazón se aceleró, pero mantuve una expresión neutral. «¿Puedo preguntar quiénes son los inquilinos?», dije casualmente. «Una pareja joven con un hijo. Él trabaja en marketing, ella es profesora. Muy ordenados, nunca problemas. Muy ordenados». Sí, esa era Mira. Ordenada hasta la perfección, hasta la crueldad. Recorrimos los otros apartamentos, pero solo escuchaba con medio oído. Mis pensamientos giraban en torno al apartamento que no habíamos visitado. El apartamento donde dormía mi nieta, donde vivía mi hijo, donde su esposa me había tratado como a una plaga. ¿Y?, preguntó la señora Schneider al final de la visita. ¿Cuál es su impresión? Estaba en el patio mirando hacia las ventanas del primer piso. Detrás vivía mi familia, o lo que quedaba de ella. «Lo compro», dije con calma. La señora Schneider parpadeó sorprendida. ¿Tan rápido? ¿No quiere pensarlo unos días más? No, dije, mirándola directamente. Sé lo que quiero. Y era cierto.
Sabía exactamente lo que quería. La cita con el notario tuvo lugar un jueves lluvioso. Estaba sentado en la oficina revestida de caoba, firmando documento tras documento, mientras el joven notario recitaba los párrafos con su voz monótona. La señora Schneider estaba sentada frente a mí, observándome con una mezcla de respeto y curiosidad. «Es un hombre decidido, señor Klein», dijo después de que se firmaron las últimas firmas. «Lo admiro. A su edad, dar un paso así». A mi edad, esa frase me perseguía como una sombra molesta, pero hoy ya no tenía aguijón. Hoy no era el hombre viejo y molesto al que podían mandar a callar. Hoy era propietario, casero, alguien que tomaba decisiones que afectaban a otros. «Uno tiene la edad que siente», respondí mientras guardaba las llaves. 4 llaves pequeñas que abrían 4 apartamentos. 4 vidas que ahora estaban bajo mi control. La primera semana como dueño de la casa la pasé adaptándome a mi nuevo papel. Estudié los contratos de alquiler, aprendí los nombres de los otros inquilinos, revisé los gastos adicionales. Todo estaba en orden. La señora Schneider había hecho un buen trabajo. Especialmente interesante era el contrato de alquiler del apartamento en el primer piso. Lucas y Mira Klein pagaban 800 euros mensuales por su piso de 3 habitaciones. Un precio ridículamente bajo, dada la ubicación céntrica. Eso iba a cambiar. Pero primero quería disfrutar el momento. El sábado por la mañana fui a la calle Linden 42 y abrí la puerta principal. Mi puerta principal. Caminé por los pasillos, revisé los buzones, inspeccioné la caldera en el sótano. Todo era mío. Cada baldosa, cada radiador, cada escalón. Al subir de nuevo, escuché voces desde el primer piso. La voz profunda y familiar de Lucas y los tonos claros y agudos de Mira. Me detuve y escuché, aunque sabía que no estaba bien. «Tenemos que encontrar una solución ya», decía Mira. «Sophie no para de preguntar por él». «Lo sé», respondió Lucas cansado. «¿Pero qué puedo hacer? ¿Llamarlo y fingir que no pasó nada? Podrías al menos intentar averiguar dónde vive, si está bien». Si yo estaba bien. Tuve que sonreír amargamente. «Oh, Mira, nunca me había sentido tan bien como ahora». «Él es orgulloso», dijo Lucas. «No lo conoces como yo. Preferiría morirse de hambre antes que pedir ayuda». Morirse de hambre. Si supiera que acababa de gastar $500,000 euros en una casa donde él vivía, quizás podríamos ofrecerle dinero, sugirió Mira, para un apartamento pequeño propio. Así tendría su dignidad y nosotros nuestra tranquilidad. Nuestra tranquilidad. Incluso ahora, después de que me echaran, seguía siendo una molestia en su vida perfecta. Pero su tranquilidad pronto terminaría. Salí de la casa antes de que pudieran descubrirme. Era demasiado pronto para la gran revelación. Primero tenía que preparar todo. Los días siguientes los pasé informándome sobre los derechos de los inquilinos. Hablé con un abogado, un hombre competente de mediana edad, que me explicó las opciones. Como nuevo propietario, tiene varias opciones, dijo mientras revisaba mis documentos. Los alquileres están claramente por debajo del valor de mercado. Un ajuste sería legalmente posible, aunque hay plazos y límites que respetar. ¿Qué límites? Puede aumentar el alquiler un máximo del 20% en 3 años, a menos que pueda alegar circunstancias excepcionales. Por ejemplo, modernizaciones o una mejora drástica del valor de mercado. 20%. Eso aumentaría el alquiler de Lucas y Mira de 800 a 960 euros. Una gota en el océano. Necesitaba un impacto mayor. ¿Y si modernizo?, pregunté. El abogado se recostó. Eso abre posibilidades completamente nuevas. Después de una modernización completa, puede ajustar el alquiler mucho más. Pero, por supuesto, implica costos considerables. Costos considerables. Pensé en los proyectos que estaba desarrollando con Franz, en mis ingresos crecientes, en las oportunidades que se abrían si uno tenía valor y estaba dispuesto a invertir.
Déjeme hacer los cálculos, dije. Esa noche volví a sentarme en mi pequeña mesa de cocina y calculé. Nueva calefacción, ventanas modernas, baños renovados. Los costos eran considerables, pero no insuperables. Y los aumentos de alquiler que eso permitiría serían dramáticos. Pero había algo más. Una solución más simple y directa. Al día siguiente llamé de nuevo al abogado. Otra pregunta, dije. ¿Qué pasa con la necesidad propia? ¿Necesidad propia? Sonó sorprendido. ¿Quiere mudarse a uno de los apartamentos? Posiblemente. Mi apartamento actual es muy pequeño. Y a mi edad sería práctico vivir en una casa que pueda cuidar yo mismo. Eso, por supuesto, es posible, dijo lentamente. La necesidad propia es una causa reconocida para la rescisión. Sin embargo, debe respetar un plazo de preaviso adecuado y los inquilinos tienen ciertos derechos. ¿Qué derechos? Derecho a oponerse si el desahucio representara una dificultad especial. Prioridad en el derecho de arrendamiento si hay otros pisos libres en el edificio. Y, por supuesto, los plazos legales de preaviso. Con 5 años de alquiler son 6 meses. 6 meses. Era manejable. ¿Y si les notifico a todos los inquilinos al mismo tiempo? Pregunté. ¿Para una renovación completa del edificio? Una larga pausa. Eso sería inusual y legalmente más difícil de hacer cumplir. ¿Por qué pregunta? Solo teóricamente, mentí. Después de la conversación me senté una hora junto a la ventana y reflexioné. La necesidad propia para un piso era una posibilidad, pero no quería solo un piso. Quería que entendieran lo que habían hecho. Quería que aprendieran lo que significaba tener poder y perderlo. No, la necesidad propia era demasiado suave, demasiado impersonal. El aumento del alquiler era el arma mejor. Fría, legal y con el momento perfecto. Pasé el fin de semana redactando cartas oficiales. 4 cartas, cuidadosamente formuladas, legalmente impecables. A todos los inquilinos les comuniqué un aumento del máximo permitido por ley. Para la mayoría eso significaba un incremento de unos 100 a 150 euros. Para Lucas y Mira significaba más. Su contrato era más antiguo y su alquiler anterior estaba muy por debajo del promedio del mercado. Tras una investigación exhaustiva y asesoramiento, pude aumentar su renta de 800 a 1.200 euros, un incremento del 50% justificado por los años sin ajustes. 1.200 euros. Para un hombre de marketing y una maestra de primaria, era una carga considerable. No imposible de afrontar, pero dolorosa. Muy dolorosa. Firmé las cartas con mano firme. Harald Klein, propietario. Las cartas se enviarían el lunes por correo certificado. Hasta entonces, tenía un poco de tiempo para imaginar el momento en que Lucas leería su nombre en la carta. El momento en que entendería quién tenía el poder ahora. El domingo volví a la calle Tilo. Aparqué enfrente y observé la casa. Mi casa. En el primer piso había luz. Sombras se movían tras las cortinas. Lucas, Mira, la pequeña Sofía, todos ajenos en su pequeño mundo, que mañana sufriría un sacudón decisivo. Una parte de mí, una pequeña parte blanda que recordaba a Eva, me susurraba que estaba mal, que la familia era más importante que la venganza, que el amor debía ser más fuerte que el orgullo herido. Pero esa parte se había debilitado en los meses de humillación, dolor y soledad en sofás ajenos. La parte más fuerte de mí, la que había sobrevivido, luchado y ganado, sabía. Ellos habían cambiado las reglas. No me habían tratado como padre, sino como un problema. Así que no respondería como padre, sino como hombre de negocios. Querían orden en su vida. La tendrían. El lunes por la mañana fui personalmente a la oficina de correos y envié los 4 certificados. El empleado pesó cuidadosamente las cartas, pegó los sellos y las estampó. ¿Correo importante?, preguntó amablemente. Se podría decir, respondí. Las cartas se entregarían el martes.
Entonces comenzaría una nueva era. Una era en la que Harold Klein ya no sería el viejo molesto que se podía echar. Una era en la que yo dictaría las reglas. El martes se arrastró como chicle. Trabajaba con Franz en un proyecto en el casco antiguo, pero mis pensamientos estaban en las 4 cartas certificadas que acababan de ser entregadas. Miraba el reloj una y otra vez. A las 10, el cartero normalmente estaría en la calle Tilo. «Estás inquieto hoy», notó Franz cuando miré mi móvil por tercera vez en media hora. «Solo cansado», murmuré y seguí martillando el marco histórico de la puerta. A las 11:30 sonó mi teléfono. Un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Harold Klein. «¿Papá?» La voz de Lucas sonaba confundida, casi incrédula. «Papá, ¿eres tú de verdad?» Había esperado este momento durante semanas, pero ahora que estaba, sentí una extraña calma, como si el tiempo se ralentizara. «Sí, soy yo. Acabamos de recibir una carta. De ti, o de alguien con tu nombre». Sonaba como si aún esperara que fuera un malentendido. «Dice que eres el nuevo propietario de nuestra casa». «Eso es correcto». Una larga pausa. Escuché la voz de Mira al fondo, aguda y excitada, pero no pude entender las palabras. Eso no puede ser», dijo finalmente Lucas. «Esta es nuestra casa. ¿No puedes simplemente...?» «Sí, puedo». Mi voz estaba más tranquila de lo que me sentía. «Soy el nuevo arrendador. La carta explica las nuevas condiciones del alquiler». «1.200 euros», estalló. «Papá, son 400 euros más que antes. ¿Cómo vamos a pagarlo?» «¿Cómo vamos a pagarlo?» La misma desesperación pánica que sentí cuando estaba en el sofá de Günther, preguntándome dónde dormiría la próxima vez. «Es el precio de mercado para un piso en esta zona», dije con objetividad. Durante años tuvieron el privilegio de un alquiler muy bajo. «¿Privilegio?» Su voz se elevó. «Papá, ¿qué te ha pasado? No te reconozco». «No te reconozco». Eso mismo pensé cuando él miró sin hacer nada cómo su esposa me echaba de la casa. «Las personas cambian», dije, «especialmente cuando tienen que aprender a valerse por sí mismas». Otra pausa. Luego escuché a Mira gritar algo al fondo y aparentemente el teléfono fue pasado. «¿Harald?» La voz de Mira, afilada como una navaja. «¿Qué es esto? ¿Qué es esta extorsión?» «No es extorsión», respondí fríamente. «Es negocio». Su voz se volvió más fuerte. «Papá, ¿qué te ha pasado? No te reconozco». «No te reconozco». Eso mismo pensé yo cuando él se quedó de brazos cruzados, viendo cómo su esposa me echaba de la casa. «Las personas cambian», dije, «especialmente cuando tienen que aprender a valerse por sí mismas». Otra pausa. Luego escuché a Mira gritar algo de fondo, y aparentemente le pasaron el teléfono. «¿Harald?» La voz de Mira, afilada como una navaja. «¿Qué es esto? ¿Qué es esta extorsión?» «No es extorsión», respondí con frialdad. «Es un negocio. Yo soy el arrendador. Ustedes son los inquilinos. Así de simple». «Lo haces solo para castigarnos», gritó ella. «Quieres obligarnos a arrastrarnos de nuevo hacia ti». Arrastrarse. Una palabra interesante. Así me había sentido en las últimas semanas antes de mudarme, como alguien que tenía que arrastrarse para ser tolerado en su propia casa. «No obligo a nadie a nada», dije. «Si no les gustan las nuevas condiciones, son libres de rescindir el contrato y buscar otro apartamento». Un jadeo ahogado al otro lado de la línea. «¿Otro apartamento? Harald, ¿sabes cuánto cuestan los apartamentos en el centro? ¿Sabes lo difícil que es encontrar algo asequible con un niño pequeño?» Sí, lo sabía.
Igual que sabía lo difícil que era encontrar un nuevo lugar a los 62 años cuando tu propia familia te echa a la calle. «Esos no son mis problemas», respondí. «Son adultos. Encontrarán una solución». «Te has convertido en un monstruo», susurró Mira, pero escuché las lágrimas en su voz. «Un monstruo, tal vez, pero un monstruo con un techo sobre su cabeza y suficiente dinero en la cuenta. Un monstruo que no tenía que dormir en sofás ajenos. La nueva renta se debe pagar a partir del 1 del próximo mes», dije. «Todos los demás detalles están en la carta». Terminé la llamada antes de que pudieran responder. Franz me miró raro. «¿Todo bien? Pareces haber visto un fantasma». «Todo perfecto», dije mientras seguía golpeando el marco de la puerta. Pero mis manos temblaban un poco. Por la noche estaba sentado en mi pequeño apartamento esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía con certeza. ¿Arrepentimiento? ¿Satisfacción? ¿La sensación de haber recibido finalmente justicia? En cambio me sentía extrañamente vacío. A las 9 sonó mi móvil de nuevo. Esta vez solo era Lucas. «Papá, tenemos que hablar». «Pero si ya estamos hablando». «Quiero hablar de verdad. Cara a cara. Esto no puede seguir así». Dudé. Una parte de mí quería decir que no, terminar la conversación, dejarlos colgados. Pero otra parte, más pequeña pero persistente, tenía curiosidad. ¿Qué diría? ¿Se disculparía? ¿Suplicaría? «¿Dónde?», pregunté finalmente. «En el café de la plaza. Mañana a las 7. Después del jardín de Sophie». Sophie. Al mencionar a mi nieta, algo se me apretó en el pecho. No la había visto en semanas, ni hablado con ella. Se preguntaría dónde estaba su abuelo. La extrañaba. «Está bien», dije. El café de la plaza era un local pequeño y acogedor con manteles a cuadros y olor a pastel recién horneado en el aire. Llegué 10 minutos antes y pedí un café negro, sin azúcar. Cuando Lucas entró, apenas lo reconocí. Tenía ojeras, el cabello descuidado y los hombros caídos, como si llevara una carga invisible. Se sentó frente a mí y me miró largo rato antes de hablar. «Te ves bien», dijo finalmente. «Saludable. No estábamos seguros de cómo estabas». «Estoy muy bien», respondí. «Gracias por preguntar». «Papá, por favor, no hablemos así. Sigo siendo tu hijo». «¿Lo eres?». Tomé un sorbo de mi café. «¿Un hijo que echa a su padre a la calle?». Lucas se estremeció como si lo hubiera golpeado. No era la intención. La situación se salió de control y elegiste a tu esposa. Lo entiendo. De verdad. Me recosté. Pero ahora no esperes que finja que no pasó nada. «El aumento de la renta es desproporcionado», dijo en voz baja. «400 euros de golpe. No podemos pagarlo sin endeudarnos más. Entonces tienen que ajustarse, o mudarse, o Mira a trabajar más horas». Cada sugerencia era como un cuchillo que giraba lentamente. «Esas son sus opciones. ¿Quieres destruirnos?». Su voz era apenas un susurro. «No», dije con calma. «Quiero que aprendan lo que significa tener problemas. Problemas reales. No solo el problema de que alguien mayor cerca de ustedes quizá no huela perfecto». Las lágrimas le brotaron en los ojos. «Lo siento mucho, papá. Deberías haber actuado diferente. Deberías haberte defendido, pero fuiste cobarde». Terminé la frase. «Elegiste el camino fácil, el camino que le dio a tu esposa la paz que quería». «Sí», dijo bajando la mirada. «Sí, fui yo, cobarde». Por primera vez en meses vi realmente a mi hijo, no al hombre que me traicionó, sino al niño que una vez me admiró. El niño que corrió hacia mí con las rodillas raspadas y lloró hasta que le besé las lágrimas. Pero ese niño había desaparecido. En su lugar estaba un hombre de mediana edad que había aprendido que las decisiones tienen consecuencias. «¿Qué pasa con Sophie?», pregunté, aunque me había prometido no mencionarla.
El rostro de Lucas se iluminó un momento. Te extraña. Todos los días pregunta cuándo volverá el abuelo. Ya no sé qué decirle. Dile la verdad, que el abuelo vive en otro lugar ahora, que la vida a veces es complicada. Le gustaría verte. Tragué saliva con dificultad. No se puede. ¿Por qué? Ella es inocente en todo esto. No hizo nada. No, dije levantándome. Pero ustedes sí. Y algunas cosas no se pueden deshacer enviando a un niño como mensajero. Lucas me miró. ¿Qué quieres? ¿Qué tiene que pasar para que dejes de castigarnos? Pensé en las largas noches en el sofá de Günther, en la sensación de ser prescindible, molesto, viejo, en la mirada de asco de Mira y sus palabras sobre el olor que no encajaba en su vida perfecta. No lo sé, dije sinceramente, pero lo descubriré. Al salir del café, no me di la vuelta, pero sentí la mirada de Lucas en mi espalda, pesada como una culpa que nunca se saldará. Las semanas siguientes pasaron en un ritmo extraño. Durante el día trabajaba con Franz. Me sentía útil y valorado, un experto en mi campo. Por la noche, estaba en mi pequeño apartamento pensando en el poder, en la venganza, en la delgada línea entre la justicia y la crueldad. Lucas llamó varias veces. Cada conversación era una danza alrededor del mismo tema. La renta que no podían pagar y la súplica de clemencia que yo no quería conceder. Mira ya no me hablaba. Eso me parecía bien. Pero entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Fue un jueves por la noche. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. «Hola, ¿está el abuelo Harald?» Mi corazón se detuvo. La voz de Sophie, pequeña y familiar, atravesó el teléfono como un rayo de sol entre nubes oscuras. «Sophie, mi amor, ¿cómo...?» Tomé el teléfono de papá. Susurró conspirativamente. «Está en la cocina hablando con mamá. Están peleando otra vez». Otra vez. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Por la renta, lo sabía. Por la presión que ejercía sobre su pequeña familia. «Sofía, no deberías...» «Abuelo, ¿cuándo vienes a visitarnos? Te he dibujado un cuadro. De ti y de mí en el parque». La inocencia en su voz abrió algo dentro de mí. Cerré los ojos y la vi frente a mí, 5 años, con la sonrisa de Eva y esa confianza absoluta que solo tienen los niños. «Es complicado, cariño. Mamá lloró hoy», dijo en voz baja. «Y papá también. Están tristes porque ya no vives con nosotros». Desde el fondo, escuché la voz de Lucas. «Sofía, Sofía, ¿dónde estás?» «Tengo que colgar», susurró apresuradamente. «Pero vendrás a visitarme pronto. Por favor». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mucho tiempo en el silencio de mi apartamento. La voz de Sofía resonaba en mis oídos, junto con la revelación que había intentado reprimir. Mi venganza no solo afectaba a Lucas y a Mira, también afectaba a Ikerimes, a una niña inocente que no había hecho más que amar a su abuelo. Al día siguiente no pude concentrarme. Franz lo notó durante el almuerzo. «Estás diferente últimamente», dijo mientras masticaba pensativo su bocadillo. Las semanas siguientes pasaron en un ritmo extraño. Durante el día trabajaba con Franz. Me sentía útil y valorado, un experto en mi campo. Por la noche me sentaba en mi pequeño apartamento y reflexionaba sobre el poder, sobre la venganza, sobre la delgada línea entre la justicia y la crueldad. Lucas llamó varias veces. Cada conversación era una danza alrededor del mismo tema. El alquiler que no podían pagar y la súplica de clemencia que yo no quería conceder. Mira ya no me hablaba. Eso me parecía bien. Pero entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Fue un jueves por la noche. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. «Hola,
Está el abuelo Harald. Mi corazón se detuvo. La voz de Sofía, pequeña y familiar, atravesó el teléfono como un rayo de sol entre nubes oscuras. ¿Sofía? Mi amor, ¿cómo? Tomé el celular de papá, susurró conspirativamente. Está en la cocina hablando con mamá. Están discutiendo otra vez. Otra vez. La palabra me golpeó como un puñetazo. Por el alquiler lo sabía. Por la presión que ejercía sobre su pequeña familia. Sofía, no deberías... Abuelo, ¿cuándo vienes a visitarnos? Te he dibujado un cuadro. De ti y de mí en el parque. La inocencia en su voz abrió algo dentro de mí. Cerré los ojos y la vi frente a mí. 5 años. Con la sonrisa de Eva y esa confianza absoluta que solo tienen los niños. Es complicado, cariño. Mamá lloró hoy, dijo en voz baja. Y papá también. ¿Están tristes porque ya no vives con nosotros? Desde el fondo, escuché la voz de Lucas. ¿Sofía? Sofía, ¿dónde estás? Tengo que colgar, susurró apresuradamente. ¿Pero vendrás a visitarme pronto? Por favor. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mucho tiempo en el silencio de mi apartamento. La voz de Sofía resonaba en mis oídos, junto con la revelación que había intentado reprimir. Mi venganza no solo afectaba a Lucas y a Mira, también afectaba a una niña inocente que no había hecho más que amar a su abuelo. Al día siguiente no pude concentrarme. Franz lo notó durante el almuerzo. «Estás diferente últimamente», dijo mientras masticaba pensativo su bocadillo. «Más exitoso, más seguro, pero también más duro de alguna manera». «La vida te endurece», respondí. «Es cierto, pero a veces también te vuelve amargado, y eso es otra cosa». Me miró directamente. «Harald, te conozco desde hace 20 años. Siempre has sido un buen hombre. No dejes que el destino destruya eso en ti». Un buen hombre. ¿Lo era todavía? ¿O me había convertido en el monstruo que Mira decía que era? El sábado por la mañana fui a la calle Linden. Aparqué enfrente y observé la casa. Mi casa. Era temprano, la calle aún tranquila. Pero entonces la vi. Sofía, jugando con una pelota pequeña en el patio, mientras Lucas estaba sentado en un banco observando. Parecía cansado, más viejo que sus 35 años. Sofía me vio primero. Su rostro se iluminó como un árbol de Navidad y corrió hacia la puerta. «¡Abuelo! ¡Abuelo Harald!». Lucas se levantó alarmado. Sus ojos me encontraron a través de la reja y por un momento solo nos miramos, padre e hijo, separados por más que una calle. Salí del coche. Sofía saltaba emocionada junto a la puerta. «¿Viniste a visitarnos?», preguntó radiante. Yo miré a Lucas. Él asintió lentamente, una invitación muda o una rendición. No estaba seguro. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré y de inmediato Sofía me abrazó las piernas. «Te he extrañado tanto, abuelo». «Yo también a ti, cariño». Las palabras salieron solas, sinceras y dolorosas. Lucas se acercó lentamente. «Hola, papá». «Lucas». Estábamos como extraños que se encuentran en una parada de autobús. Sofía notó la tensión y miraba de uno a otro. «¿Por qué están tan raros?», preguntó. «¿Están enojados el uno con el otro?». De boca de un niño sonaba tan simple. Enojados el uno con el otro, como si eso se pudiera arreglar con un beso en la mejilla. «Los adultos a veces son complicados», dijo Lucas con cuidado. «Eso es tonto», explicó Sofía con la autoridad de una niña de 5 años. «Abuelo, ¿quieres ver mi dibujo? El que hice para ti». Antes de que pudiera responder, ya había corrido a la casa. Lucas y yo quedamos solos. «Ella pregunta por ti todos los días», dijo en voz baja. «Ya no sé qué decirle. Dile que el abuelo la quiere. Eso tendrá que bastar». «¿Tiene que ser así?». Dio un paso más cerca. «Papá, mírame»,
Mírame de verdad. ¿No me reconoces? Sigo siendo tu hijo. El niño que corría hacia ti cuando tenía miedo. El que te hizo sentir orgulloso cuando consiguió su primer trabajo. El que lloró en la tumba de mamá. Sus palabras me atravesaron como flechas. Sí, recordaba todo eso. Al niño con las rodillas raspadas. Al adolescente que me preguntaba por chicas. Al joven que me anunció que iba a ser padre. También eres el hombre que me echó a la calle, dije, pero la dureza en mi voz era fingida. Sí, dijo simplemente, también soy eso, y lo siento todos los días. Sofía volvió corriendo, con una hoja de papel arrugada en la mano. Mira, abuelo. El dibujo mostraba 2 muñecos de palitos sobre una mancha verde que debía ser un parque. Un muñeco grande y uno pequeño, tomados de la mano. Encima había escrito con letras temblorosas, abuelo y yo. «Es bonito», dije, y mi voz sonó más áspera de lo que quería. «¿Quieres llevártelo a casa? Así no me olvidas». Olvidar, como si pudiera olvidarla alguna vez. Como si pudiera olvidar que ella era la mejor parte de todo lo que había creado en mi vida. «Nunca te olvidaré», dije, arrodillándome para estar a su altura. «Nunca». Ella sonrió y me besó en la mejilla. Un beso pequeño y húmedo, que valía más que todo el dinero en mis cuentas bancarias. En ese momento salió Mira de la casa. Se detuvo al verme y leí sorpresa en su rostro, pero también otra cosa, vergüenza, arrepentimiento. «Harald», dijo en voz baja. «Mira». Nos miramos como 2 combatientes que habían hecho una pausa en su duelo. Ella parecía más delgada que antes, con las mejillas hundidas. El peinado perfecto ya no lo era tanto. «Mamá, el abuelo está aquí», anunció alegre Sofía. «¿Podemos comer pastel juntos?» Comer pastel. Así de simple imaginaba un niño la reconciliación. «Yo no lo sé», tartamudeó Mira, mirando alternativamente a Lucas y a mí. «Solo una taza de café», dijo Lucas en voz baja. «Por favor, deberíamos haber dicho que no. Deberías haberme ido, de vuelta a mi pequeño y limpio apartamento, donde nadie esperaba que fuera padre o abuelo, donde solo era Harald Klein, el propietario, el casero, el hombre con el poder. Pero la mano de Sophie estaba en la mía, cálida y confiada, y de repente todo el poder del mundo me pareció inútil. «Una taza», dije. El apartamento era tal como lo recordaba, pero de alguna manera más pequeño, más pobre. Vi las grietas en el papel tapiz que antes no había notado, los muebles gastados que alguna vez fueron nuevos y orgullosos. Mira preparaba el café con manos temblorosas. Lucas estaba sentado en la mesa de la cocina, observando cómo Sophie me mostraba su juguete favorito, un osito de peluche llamado Bruno, que ya había visto días mejores. «Está enfermo», explicó con seriedad. «Pero mamá dice que no podemos llevarlo al doctor porque no tenemos dinero». No había dinero ni para un doctor de juguetes. Así de mal estaban las cosas. Mira puso las tazas de café sobre la mesa. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. «Lo siento», dijo de repente. Por todo. Por lo que dije. Por cómo te traté». Di un sorbo a mi café. Tenía un sabor amargo, pero tal vez no era culpa del café. «Tenías tus razones», dije. «Malas razones». Ella se sentó frente a nosotros. Estaba abrumada. Con el trabajo, con Sophie, con todo. Y en lugar de buscar ayuda, necesitaba un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio. Así me había sentido. El culpable de todos los problemas que no tenían nada que ver conmigo. «Nunca fuiste el problema», continuó.
Fuiste un buen abuelo. Un buen hombre. Y te traté mal porque yo misma era infeliz. Sophie, que había estado escuchando la conversación, se subió a mi regazo. Abuelo, ¿te vas a quedar con nosotros otra vez? 3 pares de ojos me miraban. Lucas, con una esperanza desesperada, mira con un arrepentimiento cauteloso, Sophie con el amor incondicional que solo los niños pueden dar. Pensé en la renta que no podían pagar, en el poder que tenía sobre ellos, en la venganza que había planeado tan cuidadosamente. Y luego pensé en Eva, en sus últimas palabras: asegúrate de que Lucas pueda estar orgulloso de ti. La renta se queda, dije finalmente. La casa es mía, eso no cambia. El rostro de Lucas se desplomó. Pero, continué, podemos hablar sobre las condiciones. Tal vez puedan ser útiles. La casa necesita mantenimiento, reparaciones. Lucas, podrías ser el conserje. Mira, podrías encargarte de la contabilidad. La esperanza brilló en sus ojos. A cambio dije mirando a cada uno de ellos, espero respeto. De los dos. No soy solo su casero. Soy el padre de Lucas y el abuelo de Sophie. Y de ahora en adelante seré tratado como tal. Sí, dijo Lucas de inmediato. Sí, claro. ¿Y tú, Mira? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Lo siento mucho, Harald. Sophie aplaudió. ¿Eso significa que volverás a visitarnos? Miré sus ojos brillantes y sentí que algo se desataba en mi pecho, un nudo de ira y dolor que había estado allí durante meses. Sí, dije. Eso significa. Me abrazó fuerte y olí su familiar perfume de niña, de jabón y dulces. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. El poder era importante. El respeto era importante. Pero la familia, la verdadera familia, con todos sus errores y su amor, era más importante. Todavía era el propietario. Todavía tenía el control. Pero también volvía a ser lo que nunca debería haber dejado de ser. Un padre. Un abuelo. Un hombre del que Eva habría estado orgullosa. Las semanas siguientes pasaron en un ritmo extraño. Durante el día trabajaba con Franz. Me sentía útil y valorado, un experto en mi campo. Por la noche me sentaba en mi pequeño apartamento y reflexionaba sobre el poder, sobre la venganza, sobre la delgada línea entre la justicia y la crueldad. Lucas llamaba varias veces. Cada conversación era una danza alrededor del mismo tema: la renta que no podían pagar y la súplica de clemencia que yo no quería conceder. Mira ya no hablaba conmigo. Eso me parecía bien. Pero entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Fue un jueves por la noche. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. ¿Hola? ¿Está el abuelo Harald? Mi corazón se detuvo. La voz de Sophie, pequeña y familiar, atravesó el teléfono como un rayo de sol entre nubes oscuras. Sophie, mi amor, ¿cómo? Tomé el celular de papá. Susurró conspirativamente. Él está en la cocina hablando con mamá. Están peleando otra vez. Otra vez. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Por la renta, sabía. Por la presión que ejercía sobre su pequeña familia. Sophie, no deberías... Abuelo, ¿cuándo vienes a visitarnos? Te pinté un dibujo. De ti y de mí en el parque. La inocencia en su voz rompió algo dentro de mí. Cerré los ojos y la vi frente a mí. 5 años, con la sonrisa de Eva y esa confianza absoluta que solo los niños tienen. Es complicado, cariño. Mamá lloró hoy, dijo en voz baja. Y papá también. ¿Están tristes porque ya no vives con nosotros? De fondo escuché la voz de Lucas. Sophie, ¿dónde estás?
Tengo que colgar, susurró apresuradamente. ¿Pero vendrás a visitarme pronto? ¿Por favor? La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mucho tiempo en el silencio de mi apartamento. La voz de Sophie resonaba en mis oídos, junto con la verdad que había intentado reprimir. Mi venganza no solo afectaba a Lucas y Mira, también afectábamos a una niña inocente que no había hecho más que amar a su abuelo. Al día siguiente no pude concentrarme. Franz lo notó en la comida. «Estás diferente últimamente», dijo masticando pensativo su bocadillo. «Más exitoso, más seguro, pero también más duro, de alguna manera». «La vida te endurece», respondí. «Es cierto, pero a veces también te vuelve amargado. Y eso es otra cosa». Me miró directamente. «Harald, te conozco desde hace 20 años. Siempre has sido un buen hombre. No dejes que el destino destruya eso en ti. ¿Un buen hombre? ¿Lo seguía siendo? ¿O me había convertido en el monstruo que Mira decía que era?» Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un comienzo cauteloso. El nuevo arreglo, Lucas como conserje, Mira en la contabilidad, funcionó mejor de lo esperado. Su renta seguía siendo más alta que antes, pero se volvió asequible. Más importante aún, volvieron a tener esperanza. Ahora los visitaba regularmente. Cada sábado al mediodía iba a tomar café y Sophie ya me esperaba en la ventana. Esas horas se convirtieron en las mejores de mi semana. Jugábamos en el patio, le contaba historias del pasado y ella me pintaba más dibujos que poco a poco adornaban las paredes de mi pequeño apartamento. También fui recuperando poco a poco la relación con Lucas. Trabajábamos juntos en pequeñas reparaciones en la casa y en esos momentos volvíamos a ser padre e hijo, unidos en el trabajo práctico con nuestras manos. Nunca más se disculpó con palabras por lo que había pasado, pero cada martillo que me pasaba, cada reparación cuidadosamente hecha, era una súplica muda de perdón. Con Mira era más complicado. Se esforzaba visiblemente por ser amable, pero entre nosotros aún había una sombra. Hablábamos cortésmente, sonreíamos forzadamente, pero las heridas necesitaban tiempo para sanar. En una cálida noche de junio, estaba sentado solo en mi apartamento, reflexionando sobre los meses pasados. Sobre la mesa frente a mí había una carta del banco, la confirmación de que las primeras cuotas de la hipoteca se habían pagado puntualmente. La casa iba bien. Los otros inquilinos estaban satisfechos con la nueva administración y financieramente me encontraba mejor que nunca. Pero algo seguía inquietándome, una imperfección en esta nueva vida que me había construido. El siguiente sábado, cuando llegué como de costumbre para el café, noté de inmediato que algo era diferente. Sofía estaba más callada de lo habitual, Lucas parecía tenso y Mía evitaba mi mirada. ¿Está todo bien?, pregunté mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina. Lucas y Mía se miraron. Finalmente, mi hijo carraspeó. «Papá, tenemos que decirte algo». Mi corazón se hundió. Estaban descontentos con nuestro arreglo. Querían mudarse. «Mía está embarazada», dijo rápido, como si quisiera terminar con eso cuanto antes. Lo miré fijamente, luego a ella. Mía puso una mano protectora sobre su aún plano vientre y me miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Embarazada», repetí lentamente. «Sí, ya tiene 3 meses. Nosotros no sabíamos cómo decírtelo. Un bebé, un segundo nieto». Pensé en la carga financiera que eso significaría para ellos, en el espacio adicional que necesitarían, en las complicaciones que podría traer. Y luego pensé en Sofía, cómo se había sentado en mi regazo y me había contado sus secretos, en la alegría que había traído a mi vida. «Son noticias maravillosas», dije, y lo decía en serio.
Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas de alivio. ¿De verdad? ¿No estás enojado? ¿Por qué ibas a estar enojado? ¿Por un nuevo miembro en nuestra familia? Nuestra familia. Las palabras salieron sin pensar, pero se sintieron correctas. Sofía, que hasta entonces había escuchado en silencio, saltó de su silla. ¿Voy a tener un hermanito o una hermanita? Aún no lo sabemos, dijo Mia sonriendo. ¿Qué prefieres? ¿Un hermanito? Exclamó Sofía sin dudar. Así el abuelo podrá jugar con los dos. Así que el abuelo podrá jugar con los dos. Sofía simplemente daba por hecho que yo estaría ahí, que sería parte de su vida en crecimiento. Más tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín y Mia lavaba los platos en la cocina, Lucas y yo nos quedamos solos en la mesa. «Papá», dijo en voz baja, «sé que esto se va a complicar. Con el bebé, el espacio extra, los gastos». «Lucas», lo interrumpí, ¿has olvidado de quién es la casa?» Me miró confundido. «El apartamento en el segundo piso quedará libre el próximo mes», continué. «El señor Müller se mudará con su hija a Múnich. Tal vez sea hora de que ustedes se agranden. Pero no podemos permitirnos un apartamento más grande». «¿Quién habló de pagar?», dije levantándome. «Eres mi hijo. Mia es mi nuera. Sofía es mi nieta. Y el nuevo bebé también lo será. Las familias se cuidan unas a otras». Lucas me miró como si no pudiera creer lo que oía. «Después de todo lo que ha pasado, después de lo que te hicimos, ¿por qué?». Miré por la ventana de la cocina hacia Sofía, que lanzaba su pelota al aire y la atrapaba, tarareando alegremente. «¿Sabes lo que tu madre me dijo poco antes de morir?», pregunté. Lucas negó con la cabeza. Dijo: «Asegúrate de que Lucas pueda estar orgulloso de ti». Me volví hacia él. Durante mucho tiempo pensé que eso significaba que tenía que ser fuerte, independiente, que tenía que mostrarles que soy más que un viejo molesto. «Papá...». Pero eso era un error. La fuerza no significa castigar a los demás. La fuerza significa perdonar, amar, incluso cuando te han lastimado. Eso es lo que Eva hubiera querido. Lágrimas rodaron por las mejillas de Lucas. «Te quiero, papá. A pesar de todo lo que pasó, nunca dejé de quererte». «Lo sé», dije poniendo una mano en su hombro. «Y yo también te quiero. A todos ustedes». Mia apareció en la puerta, con el rostro lleno de preguntas. «¿Qué pasa? ¿Por qué lloran?». «Lágrimas de felicidad», dije sonriéndole. «Estamos hablando del futuro, de la familia». Se acercó y se sentó con nosotros. «Haraldo, sé que entre nosotros todavía... que aún es difícil, pero quiero que sepas, eres importante para nosotros, para Sofía, para el nuevo bebé, para todos nosotros. Tú también, Mia, tú también». No era perfecto. Aún tomaría tiempo, más conversaciones, pasos cautelosos hacia el otro. Pero por primera vez en meses, sentí que estábamos en el camino correcto. Por la noche, cuando conducía a casa, sonó mi móvil. Era Francisco. «Haraldo, solo quería decirte, hoy hablé con la gente de la oficina de patrimonio. Están tan entusiasmados con nuestro trabajo que quieren recomendarnos para el gran proyecto del ayuntamiento». El proyecto del ayuntamiento. Un proyecto millonario que me daría seguridad financiera por años. «Eso es genial, Francisco. No suenas muy entusiasmado». Aparqué frente a mi apartamento y me quedé un momento sentado en el auto. «Sí, lo estoy. Es solo que estoy pensando en lo que realmente importa en la vida». «¿La familia?», preguntó Francisco con la comprensión de un viejo amigo. «La familia», confirmé. Cuando colgué, miré hacia las ventanas del número 42 de la calle Tilos, que brillaban cálidas en el crepúsculo. Mi casa, mi familia, mi segunda vida. Habían pasado meses,
pero había aprendido lo que Eva quería decir. El orgullo no viene del poder ni de la venganza. El orgullo viene de ser el hombre que las personas que amas necesitan. Todavía era el propietario. Todavía tenía el control. Pero más que eso, volvía a ser un padre, un abuelo, pronto abuelo de 2 niños. Y por primera vez, desde la muerte de Eva, me sentía realmente en casa. Los meses pasaron más rápido de lo que esperaba. El proyecto del ayuntamiento con Francisco se convirtió en uno de los encargos más satisfactorios de mi carrera. No solo restauramos un edificio, sino que dimos vida a un pedazo de historia. Cada noche llegaba a casa cansado, pero satisfecho. El apartamento en el 2º piso quedó libre, como prometí. El señor Müller se despidió con lágrimas en los ojos. La casa Biesick había sido su hogar durante 30 años. Lo ayudé personalmente con la mudanza, cargué cajas y escuché sus historias. Cuando su hijo vino a recogerlo, el anciano me estrechó la mano. «Es usted un buen casero, señor Klein. Cuide bien la casa». «Lo haré», le prometí. La renovación del apartamento más grande para Lucas y Mía se convirtió en un proyecto familiar. Lucas y yo trabajamos codo a codo, pintando paredes, instalando nuevos pisos, reparando pequeños daños. Mía, cuyo vientre comenzaba a crecer lentamente, seleccionaba colores y planeaba la decoración. Y Sofía estaba en todas partes, hacía 1000 preguntas y ayudaba con una seriedad que me hacía sonreír. «Abuelo, ¿por qué los pinceles tienen cerdas tan duras?», preguntó mientras sumergía un pincel pequeño para niños en pintura blanca. «Para que puedan absorber mejor la pintura, cariño». «¿Como el pelo? ¿Como el cabello?». Ella miró el pincel pensativamente. «Mamá dice que el bebé también tendrá cabello. ¿Crees que tendrá el color de tus ojos?». «El color de mis ojos. Marrón, como el de Lucas, como el de Eva, como los suyos propios». «Quizás», dije. «Pero ¿sabes qué? No importa de qué color sean sus ojos, será el bebé más hermoso del mundo». «¿Más hermoso que yo?», preguntó con fingida indignación. «Igual de hermoso que tú. No se puede ser más hermoso que perfecto». Ella sonrió radiante y volvió a su pared, donde pintaba un patrón de puntos blancos que solo ella entendía. Una noche de septiembre, cuando la renovación estaba casi terminada, estábamos todos juntos en el viejo apartamento. Mira estaba en el 5º mes, con la barriga claramente abultada bajo su suéter holgado. Sofía estaba en el sofá, pintando ya la 100ª imagen para su futuro hermanito. «Harald», dijo Mira de repente, «¿podemos hablar? A solas». Lucas y yo nos miramos. Esas conversaciones rara vez habían llevado a algo bueno en el pasado. «Claro», dije. Salimos al balcón. El aire otoñal era fresco, pero agradable. Mira se apoyó en la barandilla y miró en silencio hacia el patio por un rato. «Sé que nunca me he disculpado de verdad», dijo finalmente. «No realmente. No como debería haber sido. Mira, déjame decirlo, por favor». Se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Lo que hice entonces, lo que dije, fue cruel. Y no tenía nada que ver contigo. Nada. Guardé silencio y la dejé hablar. «Estaba embarazada de Sofía cuando murió mi propia abuela», continuó. «Ella no fue amable conmigo cuando era pequeña. Siempre crítica, siempre insatisfecha. Olía a medicinas y enfermedad, y de niña le tenía miedo. De repente empecé a entender. Cuando te mudaste con nosotros, después de la muerte de Eva, estabas triste, claro. Estabas diferente. Y de alguna manera eso despertó todos mis miedos infantiles. No te vi como tú, sino como...». Se detuvo. «Como tu abuela», completé en voz baja. Ella asintió y se secó las lágrimas. «Eso fue injusto.
Fue terriblemente injusto. Nunca fuiste como ella. Fuiste cariñosa con Sofía, paciente, amable. Fuiste el abuelo que yo hubiera querido tener de niña. Mi garganta se apretó de repente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque el bebé viene, y porque quiero que te conozca tal como eres, no filtrado por mi estupidez y mis miedos. Puso una mano sobre su barriga. Quiero que tenga un abuelo que esté orgulloso de él, que lo ame sin reservas. Eso lo tendrá, dije con firmeza. Te lo prometo. Y te prometo que nunca más permitiré que mi pasado envenene nuestro presente. Estuvimos en silencio un rato. Luego, espontáneamente, me abrazó. Era la primera vez en más de un año, y se sintió como perdón. Gracias, susurró. Gracias por darnos otra oportunidad. La familia siempre da otra oportunidad, respondí. Octubre trajo las primeras noches frías y la mudanza al apartamento más grande. Sofía estaba encantada con su nueva habitación más amplia, que Lucas y yo habíamos pintado con estrellas en el techo. La habitación del bebé estaba lista, decorada de forma neutral, ya que querían que el sexo fuera una sorpresa. Franz y yo terminamos con éxito el proyecto del ayuntamiento. La administración municipal estaba tan satisfecha que ya nos habían pedido para el próximo proyecto. Mi situación financiera era mejor que nunca, pero lo más importante, tenía un propósito, un lugar en el mundo. Una mañana de sábado de noviembre, sonó mi teléfono temprano. Era Lucas, y sonaba emocionado. «Papá, ya empezó. Mira, tiene contracciones». Contracciones. El bebé venía. ¿Qué tan avanzadas están? Aún son irregulares, pero el médico dice que debemos ir al hospital. ¿Podrías cuidar de Sofía? Claro. Estaré allí en 10 minutos. Conduje tan rápido como las normas de tráfico lo permitían. Cuando llegué, Mira estaba empacando su bolso, respirando entre contracciones. Sofía estaba sentada en el sofá, observando todo con ojos grandes. «¡Abuelo!», gritó al verme. «¡El bebé viene!». «Sí, así es». Me agaché frente a ella. «Tú y yo vamos a quedarnos aquí y mantener todo limpio para mamá, papá y el hermanito. ¿De acuerdo?», asintió seriamente. «¿Dolerá cuando nazca el bebé?». «Un poco», dije honestamente. «Pero mamá es muy fuerte. Y después tendremos un nuevo miembro hermoso en la familia». Lucas ayudó a Mira a bajar las escaleras. En la puerta, ella se volvió una vez más. «Harald», dijo, «gracias por todo. Tráeme a casa un nieto sano», respondí. Las siguientes horas pasaron con una extraña lentitud. Sofía y yo jugamos, pintamos, leímos cuentos. De vez en cuando Lucas llamaba para informar del progreso. Primeras contracciones más fuertes, pujos. A las 4 de la tarde sonó el teléfono por última vez. «Papá», dijo Lucas, con la voz entrecortada por lágrimas y felicidad. «Tienes un nieto sano y hermoso. Un nieto, el hermanito de Sofía. ¿Cómo está Mira?» «Cansada pero feliz. Quiere verte. Quiere verlos a los dos». Miré a Sofía, que estaba sentada a mi lado y había escuchado cada palabra. «¿Tienes un hermanito?», le dije. Saltó y bailó por la sala. «¡Un hermanito! ¡Tengo un hermanito!». En el hospital olía a desinfectante y nuevos comienzos. Mira estaba en la cama, pálida pero radiante, y en sus brazos había un pequeño bulto. «Aquí está», susurró cuando entramos. Miré a mi segundo nieto. Un rostro pequeño y arrugado, ojos cerrados, puños diminutos. Era perfecto. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Ben», dijo Lucas orgulloso. «Ben Harald Klein». Harald. Le habían puesto mi nombre. «¿Puedo sostenerlo?», pregunté con voz ronca. Mira me puso cuidadosamente el pequeño bulto en los brazos. Ben estaba cálido y ligero, y cuando lo miré abrió los ojos por un momento. Ojos marrones, como los míos, como los de Lucas, como los de Sofía. «Hola, Ben»,
susurré. Soy tu abuelo Harald. Te he estado esperando. Sofía trepó a la cama de Mira y miró a su hermanito con expresión seria. Es muy pequeño, observó. Tú también fuiste así de pequeño, dijo Lucas. ¿Jugará conmigo? Cuando sea más grande, dije. Pero ahora primero tienes que mostrarle lo hermosa que es la vida. Cuando más tarde volvimos a casa, Mira y Ben tenían que quedarse una noche más en el hospital. Sofía estaba inusualmente tranquila. Abuelo, dijo cuando la acosté, ¿eres feliz? Muy feliz, mi amor. Yo también. Se acurrucó en su almohada. Ahora somos una verdadera familia grande. Una verdadera familia grande. Sí, lo éramos. Más tarde, sentado solo en mi pequeño apartamento, pensé en el año pasado. Lo había empezado como un hombre amargado y herido, lleno de ira y rencor. Había buscado poder, control, la posibilidad de hacer a otros el daño que me habían hecho a mí, pero al final encontré algo más importante. Encontré a mi familia de nuevo, no la familia que habíamos sido, sino la familia que podíamos ser. Mañana Mira y Ben volverían a casa, a su nuevo apartamento más grande en mi casa, y yo estaría allí para recibirlos, como padre, como abuelo, como hombre que había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en controlar a los demás, sino en estar ahí para las personas que amabas. Eva, podrías haber estado orgullosa de mí. Yo estaba orgulloso de mí mismo. Eva, podría haber estado orgullosa de mí. Yo estaba orgulloso de mí mismo. Pero esta historia aún no había terminado. Quizás nunca terminara, porque la familia no es algo estático. Crece, cambia y siempre presenta nuevos desafíos. Las primeras semanas con Ben en la casa fueron un dulce caos. El recién nacido dormía durante el día y lloraba por la noche, como suelen hacer los bebés. Escuchaba su voz a través del techo de mi apartamento y recordaba a Lucas cuando era bebé, las noches sin dormir que Eva y yo habíamos pasado turnándonos. Una noche, cuando el llanto de Ben era especialmente persistente, me puse la bata y subí. Lucas abrió la puerta, con el cabello despeinado y ojeras oscuras bajo los ojos. «Papá, lo siento, ¿te despierta?» «No», mentí. De todos modos, estaba despierto. «¿Está bien, Mira?» «Está agotada. Los dos estamos agotados. Ben simplemente no quiere dormir y ya no sabemos qué hacer». «Dámelo», dije simplemente. Lucas dudó. «Tienes que trabajar mañana». «Lucas, dame a mi nieto». Él tomó el bulto llorando y me lo puso cuidadosamente en los brazos. Ben estaba rojo por el esfuerzo, sus pequeños puños apretados contra un mundo que le parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado abrumador. «Hola, Ben», murmuré y comencé a mecerlo suavemente. «Hola, pequeño mío». Tarareé una melodía que solía tararear para Lucas, una vieja canción que Eva siempre cantaba. Poco a poco, el llanto de Ben se calmó hasta convertirse en un sollozo, luego en un suspiro y finalmente en silencio. «¿Cómo haces eso?», susurró Lucas asombrado. «Práctica», respondí. 40 años. Práctica. Me quedé 2 horas ayudando a calmar a Ben, alimentarlo y volver a dormirlo. Cuando finalmente regresé a mi propia cama, casi eran las 4 de la mañana, pero me sentía extrañamente lleno de energía. Al día siguiente en el trabajo, Franz notó mis ojos cansados. «¿Noche larga?», preguntó sonriendo. «El mejor tipo de noche larga», respondí. «Ben hace saber a todo el vecindario que está aquí». «Ah, el nuevo nieto». Franz se apoyó en su martillo. «Pareces un abuelo recién estrenado». «También me siento así». «¿Y? ¿Lo lamentas? ¿Todo esto de la casa, la reconciliación?» Pensé un momento. «No,
Solo lamento que haya tardado tanto». Franz asintió sabiamente. A veces tenemos que tomar un desvío para entender realmente a dónde queremos ir. El invierno llegó temprano ese año. Ya en diciembre había nieve, y la casa necesitaba más atención. Me di cuenta de que cada vez encontraba más excusas para pasar por la calle Tilo. Un grifo que goteaba aquí, una puerta que se atascaba allá, un peldaño suelto que había que reparar. En realidad, solo quería estar cerca de mi familia. Sofía ya tenía 6 años y había empezado a tratar a Ben como una pequeña madre. Le cantaba, le traía sus peluches y le explicaba con seriedad cómo funcionaba el mundo. «Ben», dijo una tarde cuando fui de visita, «este es el abuelo Harald. Es el mejor abuelo del mundo y es nuestro. Es nuestro». Así de simple era para ella. «¿Y sabes qué?», continuó mientras Ben la miraba con sus grandes ojos marrones. «El abuelo tuvo una gran pelea con mamá y papá. Pero ahora todo está bien porque la familia siempre vuelve a unirse. La familia siempre vuelve a unirse». De la boca de una niña de 6 años sonaba como una verdad natural. Una noche de enero, Mira tocó a mi puerta. Llevaba a Ben en un portabebés frente al pecho y parecía cansada pero decidida. «Harald, ¿podemos hablar un momento?». La dejé entrar y preparé té. Ben dormía plácidamente en su pecho, una manita agarrada a su chaqueta. «Quería decirte algo», comenzó después de que nos sentamos. «Sobre la casa. Sobre todo». Esperé pacientemente. «Lucas y yo hemos hablado sobre el futuro, sobre lo que has hecho por nosotros». Ella acarició el fino cabello de Ben. «Podrías habernos castigado. Tenías todo el derecho. En cambio nos diste una segunda oportunidad». «La familia siempre da una segunda oportunidad». Repetí las palabras que le había dicho. «Sí, pero no todos serían tan generosos. No después de lo que hicimos». Me miró directamente a los ojos. «Queremos ofrecerte algo». Fruncí el ceño. «¿Qué?». «Una sociedad. Lucas y yo queremos ser copropietarios de la casa contigo. No gratis. Trabajaríamos nuestro porcentaje con el tiempo. Pero queremos ser más que inquilinos. Queremos ser tus socios». Eso me sorprendió. «¿Por qué?». «Porque esta es nuestra casa. La casa de todos nosotros. Y porque queremos que siga siendo así cuando...». Se detuvo. «Cuando ya no esté», completé la frase. Ella asintió. «Tienes 62 años, Harald. No eres viejo, pero no estarás aquí para siempre. Y cuando eso pase, queremos que la casa permanezca en la familia. Que Sofía y Ben puedan crecer aquí, donde vivió su abuelo». Me conmovió su propuesta, pero también me divirtió. «Mira, no planeo morir pronto». «Eso espero», dijo rápidamente. «Pero se trata de algo más. Se trata de que nos convirtamos en una verdadera familia, con responsabilidades compartidas, decisiones compartidas, un futuro compartido». Reflexioné sobre sus palabras. La casa como propiedad familiar, no como mi instrumento personal de poder. La idea me gustó. «Déjame pensarlo», dije finalmente. Una semana después, reuní a todos para una reunión familiar. Estábamos en la gran cocina del nuevo apartamento. Ben dormía en su asiento para niños. Sofía pintaba en la mesa. Lucas y Mira me miraban expectantes. «He pensado en su propuesta», dije. «Y tengo una contrapregunta. ¿Qué dirían si no solo quisiera ser socio, sino también volver a ser parte de la vida diaria?» Me miraron confundidos. «Quiero volver a vivir aquí», dije. «No en el apartamento con ustedes. Todos necesitamos nuestro espacio, sino en la casa. El apartamento en la planta baja estará libre el próximo mes. Me gustaría tomarlo para mí». El rostro de Lucas se iluminó. «¿Quieres volver a vivir aquí?».
Quiero vivir cerca de mi familia. Quiero estar ahí cuando Ben llore por la noche y necesiten ayuda. Quiero estar ahí cuando Sofía llegue de la escuela y necesite alguien con quien hablar. Quiero estar ahí para los grandes momentos y los pequeños. Mira se secó una lágrima. Eso sería maravilloso. Pero, añadí, con condiciones. No soy el anciano necesitado que se tolera. Soy un miembro igualitario de esta familia, con mis propias necesidades, mis propios límites, mi propia vida. Por supuesto, dijo Lucas de inmediato. Y si somos socios en esta casa, también seremos socios en todas las decisiones. Grandes reparaciones, nuevos inquilinos, todo se decidirá en conjunto. De acuerdo, dijo Mira. Sofía levantó la vista de su dibujo. ¿Significa eso que el abuelo se muda de nuevo con nosotros? No con ustedes, corregí suavemente, pero en la misma casa. Puedes visitarme cuando quieras. Saltó de su silla y me abrazó con entusiasmo. Eso es lo mejor de todo. 2 meses después, la remodelación estaba terminada. Mi nuevo apartamento en la planta baja era luminoso y espacioso, con un pequeño jardín donde podía cultivar verduras. Desde la ventana de mi sala podía ver cuando Sofía llegaba a casa desde el jardín de infancia. Y por las noches escuchaba el sonido reconfortante de una familia que vivía arriba. No era la vida que me había imaginado un año atrás, cuando compré la casa lleno de amargura y deseos de venganza. Era mejor. En una cálida noche de primavera, estaba sentado en mi nuevo jardín observando a Sofía jugar con Ben sobre una manta. Ahora él podía sentarse y agarraba todo lo que estaba a su alcance, generalmente el cabello de Sofía o sus juguetes. Lucas y Mía salieron de la casa, tomados de la mano, relajados y felices. Se sentaron conmigo en el banco que había colocado bajo el viejo manzano. ¿Contento?, preguntó Lucas. Miré nuestro pequeño patio, nuestro pequeño mundo. Sofía reía por algo que Ben había hecho. Mía tarareaba una canción. Lucas la tenía abrazada. Sí, dije, estoy contento. Y era cierto. No perfecto, la vida nunca es perfecta, pero contento, completo, en casa. A lo lejos escuché las campanas de la iglesia del casco antiguo. 7 de la tarde, la hora de la paz, la tranquilidad, la familia. Yo era Harold Klein, 62 años, viudo, padre, abuelo, propietario, artesano. Era un hombre que había aprendido que el verdadero poder no estaba en controlar a los demás, sino en ser amado y amar. Era un hombre del que Eva habría estado orgullosa, y por primera vez, desde su muerte, era realmente feliz.